Óscar, la ocasión pasada, en estas entrevistas que por cierto he recibido comentarios de gente a las que le ha gustado mucho este análisis que tú nos traes, que tú nos brindas, desde la perspectiva global, ya no dijéramos solamente internacional, que tiene que ver con distintas naciones, no, estamos hablando aquí de la globalidad. Y yo estoy seguro que, al igual que muchos de nosotros, tenemos nuestros problemas tan cercanos, el bache, la falta de agua que acabamos de padecer y varios otros problemas más, que a veces perdemos de perspectiva toda esta visión que tú nos traes y que afortunadamente nos ayudas a comprender hechos que al final del día aterrizan en la apreciación o depreciación de nuestro dólar. Le dice así porque traigo aquí la cartera escondida, no vaya a ser que me encuentre algún jefe de prensa. Y lo vemos también cómo se plasma en el plato de comida con el que cenamos, porque son hechos que a la larga se traducen finalmente en nuestra economía, en nuestro bienestar, en nuestro crecimiento, en la seguridad de nuestros países o viceversa. Sí. Hasta en el momento en el que encendemos el interruptor de la electricidad que nos brinda la luz, tiene que ver todo esto de lo que tú nos hablas. Y sí hay que aterrizarlo, tiene que ver con las relaciones entre países, entre naciones, temas muy importantes como el de la energía, la agricultura, los precios dumping, etcétera. Y en esta ocasión hemos venido hablando desde la vez pasada de esta trampa de Tucídides, aquella que tiene que ver con pues la posibilidad de perder hegemonías y que un país diga: pongo toda la carne al asador. Traté de traducirlo en los términos más simples posibles. Incluso para recordar dónde andamos, ¿no, Arturo? Fíjate que cuando yo era un jovencito de la secundaria, entré a la Gran Fraternidad Universal y me apasioné por la astrología y de ahí a la astrobiología y de ahí a todas las cosas de tal manera que, como un antecedente de niño, que me tocó ver una lluvia de estrellas y me impactó cuando tenía 4 o 5 años. Allá en Tonalá, Sinaloa. Entonces uno se preguntaba cómo es posible que los astros puedan influir en nosotros si están tan lejos, ¿no? Que la conjunción de Marte con Júpiter, que la Luna. Bueno, es un poco lo que sucede con las cuestiones internacionales o globales. Uno piensa que no influyen en uno para nada, ¿no? Por ejemplo, la prueba más evidente de la influencia de los astros, dejo de lado la astrología, sí, pero sí el aspecto de la llamada atracción lunisolar. Las mareas que se dan precisamente por eso, por esa atracción, ¿no? Entonces, igual hay una serie de acontecimientos de carácter internacional que a veces pensamos que no influyen, y sí es importante que nos sentemos un poquito a reflexionar estas cuestiones. Bueno, ya hablábamos anteriormente de la llamada trampa de Tucídides y nos apoyábamos precisamente en algunos estudios, Arturo, especialmente de Graham Allison, que fue el que trajo este tema. Allison trajo el tema en 2012 al ámbito de la geopolítica y de la política en general, de tal manera que se ha convertido desde entonces en una referencia importante. Realmente estamos frente a una trampa de Tucídides. Se puede resolver el problema global que tenemos, Arturo, sin que lleguemos a una confrontación armada. Bueno, es una pregunta que no tiene respuesta, es una pregunta que se resolverá en los hechos, en la práctica. Sin embargo, hay un sustrato, hay una base fundamental que tenemos que considerar. Realmente estamos viviendo un momento donde hay que entender que todo problema geopolítico en estos momentos está centrado en el hecho de que los Estados Unidos no quieren ceder ni van a ceder tan fácilmente su hegemonía. Claro. Están desplegados a lo máximo en las distintas vertientes, desde el más pequeño país que te puedas imaginar hasta el más grande de los países. En su relación con la Unión Europea, Estados Unidos cuida mucho de qué manera controla los avances de estos países en recelo con
Alemania, los controles sobre Francia, el reimpulso a Polonia para contrarrestar, el asunto de Ucrania, etcétera. Todo eso está aquí, ¿no? Entonces, vamos a comentarlo ahorita, pero por ejemplo el día de hoy, si revisan las noticias, Xi Jinping está llamando a su ejército a disponerse en condiciones prácticas para una guerra. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente, que es un tema que vamos a comentar también ahorita, Blinken, el secretario de Estado estadounidense, estuvo recientemente allá y los resultados no fueron tan buenos como se dicen en la prensa occidental. Uno lee la prensa occidental y es cosa de buscarle y le pones ahí Blinken en China y te encuentras muchos cables de todas las grandes agencias donde parece que por arte de magia el señor Anthony Blinken llegó con una varita mágica y resolvió los graves problemas que tiene con China. El secretario de Estado de Estados Unidos, solamente para ponerlo en contexto. El secretario de Estado de Estados Unidos, la realidad no es así. El señor Blinken regresó con caras destempladas, tan es así que a los pocos días el mismo Biden hizo una declaración no solo ofensiva, sino me parece a mí provocadora porque supuestamente estás tratando de arreglar, llama a Xi Jinping un dictador, como antes se había llamado a Putin un asesino. Y luego ahora está planteando reunirse con él por allá en noviembre. Oh, ¿por qué noviembre? Bueno, porque vienen las elecciones, Arturo. Vienen las elecciones en los Estados Unidos y necesitan hacer uso de esta situación. Entonces, la trampa de Tucídides es una metáfora para decirnos que se está dando el ascenso de una potencia global, mundial, en este caso de China, y hay una potencia que está siendo desafiada. ¿De qué manera se va a resolver esto? De acuerdo con la trampa de Tucídides, de acuerdo con los estudios que el mismo Allison ha hecho, en la historia estos fenómenos se han resuelto con la guerra. Nadie quiere una guerra, Arturo, nadie, ni los chinos, ni los Estados Unidos la quieren, por supuesto, ¿no? Pero la pregunta es eso, ¿entienden los presidentes en qué están parados? ¿Entienden, como dice el expresidente de Rusia, Medvedev, declaró recientemente algo que es escalofriante? Dice, no solo es posible una guerra nuclear, también es muy probable. ¿No se ha conjurado definitivamente, consideras? No se ha conjurado, no se ha conjurado, y estoy hablando del caso Ucrania, pero hay que entender algo. Si bien la relación de de China con Rusia no es todavía una alianza militar, Arturo. Sí. En realidad los acuerdos que tienen están al grado de que si esto se tensa, vas a encontrar un mundo dividido en una guerra de muchos países. ¿Qué papel van a jugar en este caso el BRICS, ¿no? ¿Qué papel va a jugar la llamada Organización de Cooperación de Shanghái, que justamente tiene un antecedente interesante respecto de las diferencias que traía la ex-URSS, la Unión Soviética, con China, y que llegó incluso no solo a la disputa verbal, sino a la disputa militar? China tiene con Rusia alrededor de 7.300 kilómetros de frontera y llegaron a tener enfrentamientos por aspectos ahí territoriales. Sin embargo, en aquel tiempo se dieron espacio y crearon eso que se le llama ahora la tal Organización de Cooperación de Shanghái. Bueno, dame un segundito nada más porque justamente sobre lo que tú hablas, Oscar, hay un despacho muy interesante que refiere que Blinken, secretario de Estado norteamericano, le advirtió a Xi Jinping que un ataque chino a Taiwán traerá graves consecuencias en todos los países del mundo. Así de ese tamaño lo ponemos, para reforzar, para apuntalar con un dato duro, una frase dura, lo que nos estás trayendo a esta mesa. Sí, por supuesto, pero el antecedente, Arturo, es ¿cuál es el contencioso? En el caso de Taiwán, ¿cuál es el origen de todo esto? Hay que preguntarse. ¿Qué sucede? En 1978, 1979, ¿hay acuerdos? Los Estados Unidos rompen relaciones con Taiwán, porque Taiwán nunca llegó a ser un país por aparte.
Taiwán fue reconocido por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero la llamada isla de Formosa, que también se la llamó así, que fue administrada por el líder perdedor del famoso Kuomintang, que era Chiang Kai-shek, se refugió en la isla con el apoyo estadounidense, pero ha sido parte de China. Entonces, China, sin embargo, aceptó en aquel tiempo lo que se planteó por parte de Estados Unidos, rompen relaciones y entonces desde ahí se establece la política de una sola China. No hay dos Chinas, una sola. De tal manera que en la actualidad quedan 2, 3 países que tienen relaciones todavía con Taiwán, pero todos rompieron porque no es un Estado en sí mismo, no está en la ONU. Es como si tal. Estados Unidos tomara Yucatán o el Te la Guantánamo. pongo muy fácil, como si California y Texas, que se quieren independizar, Sí. reciben armamento de China y reciben capacitación a sus militares y reciben un trato diplomático como lo hace Estados Y Unidos. la Casa Blanca nomás Y mirando, la Casa Blanca mirando que llegan los chinos como Pedro por su casa, Sí. como dice la para ejemplificar. frase, ¿no? Entonces, bueno, esto no es así. Pero además, mira, Arturo, cosa de buscar. Hay un libro muy interesante. Este libro se llama Revisando la gran estrategia de Estados Unidos hacia China. Este libro se publicó poquito después de que Obama revisó lo que ellos le llaman su política de seguridad nacional por allá en 2015 y no alcanzó a meter este tema, pero a los meses lo retomó. Y justamente, mira, lo que plantea esta política, que es un tanque pensante de los Estados Unidos, fíjate lo que le dice respecto de Taiwán. El libro te lo voy a enviar, lo tengo ahí disponible en este PDF. Recomienda, es un reporte del Consejo para Relaciones Exteriores, que es un tanque pensante de los Estados Unidos, le dice: una relación integral duradera y no oficial entre Taiwán y los Estados Unidos deberá ser una característica de una gran estrategia fortalecida hacia China, incluso a través del marco legislativo de la Ley de Relaciones de Taiwán. Retomamos el tema, sé que te estoy cortando No importa, el impulso, Arturo. pero mira, Se ponen muy buenos los intermedios. tenemos la pausa. Sí, los de intermedios son muy buenos. Vamos al